momentos lindos y también los momentos difíciles. Y hoy en día nos encontramos con muchos desafíos como iglesia. Y damos gracias por cómo Dios nos ha sostenido por los últimos 200 años. Y la gran pregunta es, ¿cómo podemos seguir juntos con Cristo, caminando con Jesús para los próximos 200 años? Sin desviarnos, sin descarrilarnos y andar confundidos y perdidos. Hoy a la mañana vimos el primer paso, conocer a Jesús. Ahora vamos a ver el segundo paso, caminar con Jesús. Y tenemos que caminar con Jesús. No hay otra. La salvación del mundo depende de una sola persona y es Jesús. La salvación nuestra depende de una sola persona y es Jesús. Entonces queremos caminar con Jesús como iglesia. Y hay muchos pasajes a los cuales podríamos ir para profundizar, aprender, conocer y caminar con Jesús. Pero hoy vamos a enfocarnos en 3 versículos tomados de la carta, la segunda carta de Pablo a Timoteo. Entonces, si tienen sus Biblias a mano, por favor, busquen 2 Timoteo, capítulo 1, y en un momento vamos a leerlo juntos. Timoteo viene al final de todas las cartas de Pablo a todas las iglesias. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, y llegamos a 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, que son las cartas pastorales, porque son escritas a pastores de iglesias. Si no tenés Biblia, el celular funciona también. 2 Timoteo, capítulo 1. Y vamos a ver en estos versículos que al final de su vida, Pablo se hizo a sí mismo la misma pregunta que nosotros nos hacemos hoy. ¿Cómo podemos caminar con Jesús? Porque estaba en un momento clave en la vida de la iglesia. Era el final de su vida, final de su ministerio. Estaba esperando morir y miraba alrededor y se da cuenta de que no hay más apóstoles. Los que vivieron con Cristo, los que caminaron con Cristo acá en la tierra. Y dice, el próximo paso no va a haber conexión directa con los que caminaron con Jesús. Mira hacia atrás y mira hacia adelante, como nosotros hacemos hoy, y piensa cómo podemos cuidar de la iglesia. Cómo podemos asegurarnos de que camine con Jesús. Y para llegar a leer el pasaje, para llegar a entenderlo, necesitamos un poco de ayuda. Ustedes saben que necesitamos sí o sí contexto, ¿no? Para entender cualquier texto. Entonces, ya antes de incluso leerlo, vamos a recordar el contexto. 2 Timoteo es la segunda carta de Pablo a Timoteo. Bien. Lo cual quiere decir 2 cosas. Primero, es una carta de un pastor a otro pastor. A diferencia de las otras cartas, a los romanos es a toda la iglesia, en Roma. Pero, según Timoteo, es a Timoteo. Está hablando el apóstol Pablo a su amado hijo en la fe, Timoteo,
pastor de una pequeña comunidad en Éfeso, y le dice: hermano, amigo, hijo, pastor, así es como tenés que vivir, así es como tenés que ministrar. Así es que vamos a tener esto en mente. Primero, Pablo acá está hablando a los pastores entre nosotros. Me incluyo a mí. Entonces, en primer lugar, aplicación ¿a quién? A los pastores. Pero, ustedes que no son pastores, no es tan fácil para ustedes, no se pueden volver a casa tranquilos, porque se uno es una carta de un pastor a otro, pero también una carta pública. La tenemos en nuestra Biblia. Entonces la idea es que está dirigida a Timoteo para ser leída delante de toda la congregación. En primer lugar, a los pastores. En segundo lugar, a toda la iglesia. Es un mensaje para una persona para que sea escuchado por todos. Es como cuando mi mamá me manda un mensaje de WhatsApp a mí, me dice: Andy, muchas gracias por mandarnos las fotos de tu cumpleaños. Decirle a los chicos que los chocolates son para compartir entre todos. Es un mensaje a mí, pero es para todos en la casa escuchar que los chocolates que yo recibí como regalo son para compartir, no son para mí solo. Lo mismo acá. Pastor, Timoteo, pero escuchen, iglesia. Escuchen, iglesia. Así es como podemos caminar con Jesús sin desviarnos. Bueno, último elemento para pensar nuestro contexto. Pablo no está en su escritorio tranquilo, tipeando ese mensaje. Pablo está en la cárcel esperando su fin. Es prisionero de Cristo, como vemos en el versículo 8, prisionero por su fe, por predicar a Cristo. Entonces podemos imaginarlo en su celda pequeña, poca luz, poca comida, humedad, sufriendo, esperando la muerte. Dice el capítulo 4, pronto viene mi fin. Entonces eso nos ayuda a ponernos en contexto de por qué dice cosas a Timoteo como: no recibimos espíritu de cobardía, sino contrario, de amor, de dominio propio. Porque si no, Timoteo se siente muy vulnerable, muy expuesto. Él es el discípulo de Pablo. Y Pablo está en Roma esperando la muerte. Entonces, ¿quién espera a Timoteo? Con un poco de contexto para ponernos al día. Y ahí sí podemos escuchar la lectura. Voy a invitar a Emi de Mendoza a que lea nuestra lectura. Esposa de Lectores, que va a orar al fin del mensaje. Bueno, la lectura está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 8. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Muchas gracias, Emi. Bueno, en este pasaje entonces vamos a ver que Pablo habla a Timoteo y dice, en pocas palabras: aviva el fuego del don de Dios. Y iglesia, ayudar. Es como resumen de este pasaje.
Vamos a verlo en 3 puntos. Primero, Timoteo, avivar el fuego del don. Después, porque Dios mismo te ha capacitado para el ministerio. Y finalmente, ¿qué significa para nosotros, la iglesia, hoy? Eso no solamente se queda hace 2000 años atrás, sino 2025, la iglesia anglicana, los próximos 200 años. Primer punto, entonces. Versículo 6. Por lo cual, habla de su fe sincera. Versículo 5. Estoy convencido de que conoces a Jesús, por lo tanto, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Bueno, piensa bien gráfico. Avivar el fuego. Y es bastante claro para nosotros que vivimos en Argentina, las brasas, el fuego, el asado, bastante conocido, ¿no? Entonces, avivar el fuego es algo que tenemos bien cerca. Y todos sabemos qué pasa si se va apagando el fuego, si en la parrilla no hay mucho calor. Es decir, muy triste el asado. Va lento, la carne sale cruda y fría y como todo un desastre. Entonces Pablo dice, de la misma manera estás tentado a dejar apagar el don de Dios. No, Timoteo, no lo hagas. Aviva el fuego, aviva el fuego. Pero nos quedamos con esa pregunta, ¿qué es el don de Dios? Y yo siempre tenía esa confusión. ¿Cuál es el nombre de Dios del cual habla Pablo acá? Quizás podemos enumerar varias opciones. Otra vez, el contexto nos ayuda. Ahora vamos a primera de Timoteo. La primera carta, capítulo 4. Pablo dice, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía y con la imposición de manos del presbiterio. Bueno, acá vemos que habla de cosas que tiene que hacer y cosas que no tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Ocuparse de la lectura de las Escrituras, la exhortación, la enseñanza de la palabra de Dios. Lo que estamos haciendo ahora, buscando que Dios nos hable de su palabra. Es la predicación pública de la palabra. Ocuparte de eso. No descuides el don espiritual, es decir, es lo mismo. La predicación pública de la palabra es el rol que Timoteo ha recibido como pastor. Por eso habla de la imposición de las manos. Está hablando de su ordenación como pastor, separado para un rol específico en la iglesia. No más importante ni menos importante, sino un rol específico. Pablo pone las manos con todos los otros presbíteros, con todos los otros pastores. Entonces, cuando Pablo habla de avivar el fuego del don de Dios, está hablando de avivar el fuego de la predicación pública de la palabra. Dice, ponele más fuego en la prédica, Timoteo. No está hablando necesariamente de gritar, yo grito a veces, perdón, así soy. Pero está hablando de ponerle fuego a la predicación. Ponerle onda, ponerle pilas, darle energía, dedicarle tiempo, energía, amor, oración. La predicación de la palabra de Dios necesita tiempo, estudio,
oración. Es lo más fácil de descuidar. Es lo más fácil de olvidar. Porque nadie lo ve. Solo Dios y el pastor en su escritorio, sobre sus rodillas, orando, leyendo, buscando servir a su pueblo. Pablo dice, para caminar con Cristo, caminar con Jesús, necesitamos que el pastor dedique tiempo a la predicación pública de la palabra. Y cada vez que Pablo habla de la palabra de Dios, siempre habla también del Espíritu de Dios, porque la palabra de Dios con el Espíritu de Dios siempre trabajan juntos. Entonces, ahora en el próximo versículo vamos a ver el porqué, el motivo. No solamente hacer esto, Timoteo, porque eso sería el legalismo. No lo puede hacer en sus propias fuerzas, con su propia energía. Necesita una energía sobrenatural. Necesita un poder sobrenatural. Necesita un espíritu sobrenatural. Y eso es lo que dice Pablo en el próximo versículo. Avivar el fuego, el don de Dios, porque Dios mismo nos te ha capacitado para el ministerio. ¿Lo ves en versículo 7? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Necesitamos depender de su espíritu para poder predicar en su poder. Yo no tengo poder para cambiar a nadie. No puedo darle nueva vida a nadie. Es totalmente fuera de mi control. No está fuera del control de Dios. Y el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Entonces, al predicar la palabra, Dios salva a su pueblo. Necesitamos su poder como pastores. Necesitamos su amor, porque nadie puede amar como Dios ama, como Dios ama. Necesitamos espíritu de dominio propio, porque es tan fácil descuidar las cosas más importantes, aunque sepamos que son los más importantes, y hablo por mí mismo. Necesito guardar tiempo en mi agenda para poder estudiar la Biblia, estar cerca de mi Señor. Es tan fácil desviarme con WhatsApp, con email, con visitas, con llamadas, con obras en la iglesia, cosas así. Qué lindo saber que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, para poder dedicarle tiempo a lo más importante. Necesitamos guardar espacio en la agenda semanal para predicar la palabra. Necesitamos guardar espacio en la agenda anual para capacitarnos para predicar la palabra. Conferencias, o estudios, o retiros de pastores. Bueno, ¿qué significa para nosotros hoy? ¿Qué significa para nosotros la iglesia del 2025? Escuchamos la voz de Pablo hablar a Timoteo y dice: avivar el fuego, dedicarle tiempo, energía, amor, oración. Y la verdad es que cada uno va a tener su propia manera. Yo me acuerdo visitando a mi cuñado en Inglaterra. Con toda la familia, fuimos una tarde a su casa y dice: ¿te pinta
¿Casadito? Sí, obvio. Bajan las expectativas, estamos en Inglaterra, no estamos en Argentina, pero bueno, por lo menos a la parrilla. Entonces prepara todo, está listo, y dice, dale, voy por lo más importante. Entro a la casa, y yo ahí después esperando salchicha, pollo, qué hacer, no sé. Todo menos vaca, porque es carísima. Y sale de la casa con esto. Y yo digo, ¿qué estás haciendo? No es el día de spa, es asado, ¿por qué tenemos secador de pelo? Y me dice, es para avivar el fuego. Ah, ok, bueno. Enchufa el secador y dale. Hace que se avive el fuego. Bueno, cada uno tiene su forma. Algunos agarran un plato y le dan duro, un cartón, algunos soplan con la boca, ¿verdad? Cada uno tiene su forma. El punto es que se avive el fuego. El punto es que haya parrilla, que haya asado, por eso necesitamos fuego. Entonces, la forma que lo hagas, querido pastor, entre nosotros, y hablo a mí mismo, lo que significa este pasaje para nosotros hoy es que avivemos el fuego del don de Dios que nos ha sido dado. Bueno, a mí me ayudan muchísimo estas cosas. Estar entre hermanos, compartir, cantar, orar juntos. Me ayuda muchísimo conferencias con otros pastores que están en lo mismo, que entienden las dificultades del ministerio. Este año fuimos a una conferencia que se llama Silver Trust con José Luis, con Johnny Martín. Maravilloso. Realmente me animó muchísimo. De hecho, hicimos una mini en Mendoza después, o sea, ni necesitamos dedicar tiempo, necesitamos guardar espacio, necesitamos preparar futuros pastores. Y por eso quiero agradecer a Brian, nuestro querido obispo, por dedicarle tiempo, espacio, energía a la posibilidad de un seminario tiempo completo presencial acá en la Argentina. Tenemos a Johnny Bertin. ¿Quién conoce a Johnny Bertin? Bien, casi la mitad. Está en Chile enseñando griego en un seminario presencial, tiempo completo, ya son 4 años para poder volver en enero de 2026 a Buenos Aires para seguir la misión. Y está estudiando un doctorado a la vez. No sé cómo lo hace. Pero doy gracias a Dios por la visión de nuestra diócesis. Apuntar, a capacitar, levantar, enviar nuevos pastores. Y eso toma tiempo, energía, plata, sacrificio. Queridos pastores, lo necesitamos. Pero también este pasaje nos habla no solamente de los pastores, sino a otros que enseñan a la Biblia. Y quizás estás en la escuela dominical con los niños. Estás enseñando la Biblia. Necesitamos que lo hagas bien. Si sos padre, tenés una responsabilidad, un privilegio, lo conversamos en nuestro grupo hoy, de instruir a nuestros hijos en
en los caminos del Señor. Tenemos la increíble oportunidad de abrir la palabra día tras día con los pequeños entre nosotros, nuestros propios hijos. Los que van a ver lo que decimos es realmente lo que hacemos o no. Tenemos la oportunidad de enseñarles con palabra y obra, de orar por ellos. Entonces, padres, madres, abuelos, abuelas, no desestimen la tremenda oportunidad que tenés para influenciar a la próxima generación. Nosotros en nuestra casa estamos con este pequeño librito, Adoración en Familia, desde la pandemia que cambió nuestra dinámica familiar por completo. Un pequeño librito, 7.000 pesos, nada. La sociedad bíblica, después pasamos el libro. Tiempo, cada día, como familia, leyendo, orando, cantando. Es tan sencillo. Y este libro te anima mucho, entonces vamos a buscar que todos puedan acceder. Por fin, quizás decir, bueno, yo no enseño a nadie. Podés ser discípulo de Él que enseña a todos. Entonces, te animo a que escuches del Señor para caminar con Jesús. Que escuches de la predicación pública de la palabra. Que lo escuches y que lo pongas en práctica. Así toda la iglesia trabaja en equipo. El pastor tiene que avivar el fuego y todos los demás tienen que ayudarle, escucharle y poner en práctica lo que el Señor nos dice. Quizás puedes empezar a orar por lo que enseñan los pastores. Tu propio pastor. ¿Cada cuánto oras por el pastor de tu iglesia? Por tu obispo. Por los futuros. Nosotros en Mendoza tenemos una alarma a las 9:38 todos los días para orar 1 minuto por futuros obreros, nuevos obreros, como dice Jesús en Mateo 9:38. Y no sabes cómo me anima a mí ver cómo Dios responde a esas oraciones. Vamos orando. Este año, 5 adolescentes más. Que empezamos con 0. No tenemos ninguno en enero. Y ahora tenemos 4. Entonces, estamos orando a ver si llegamos al fin de año con el 5 completo. Nos anima a ser persistentes, perseverantes en la oración, porque después vemos cómo Dios respondió. Vamos terminando. ¿Cómo podemos caminar con Jesús sin desviarnos? Pablo dice, es importantísimo que Timoteo avive el fuego del don de Dios que ha sido regalado. Es importantísimo que la predicación pública de la palabra reciba el tiempo, la oración, el estudio que requiere. Y dice, porque Dios mismo te ha capacitado para este ministerio. Entonces, Timoteos, pastores de nosotros, busquemos avivar fuego. Y querida iglesia, busquemos escuchar esa palabra, vivir su palabra y orar por los que tienen ese don de enseñar. Y tenemos una biblioteca llena de libros que nos pueden ayudar por todo esto. Yo solo tengo 2 grupos devocionales hermosos, 365 días con Jesús en su palabra. Otro libro sobre devocional familiar.
no te vayas a casa sin un libro para profundizar, leer y poner en práctica. Voy a pedir al Tore, nuestro futuro pastor asistente, si Dios quiere, que ore por nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por nuestros pastores. Te damos gracias por el regalo de tener tantos pastores que toman tiempo, Señor, para preparar la predicación pública, que se han capacitado. Te damos gracias por sus vidas, Señor, los honramos. Te pedimos, Padre, que los fortalezcas, que le des de tu poder, de tu amor, de dominio propio, que ellos puedan seguir predicando fervientemente tu palabra, Señor. Te pedimos que avives el fuego en ellos, Padre. Y también oramos, Padre, por todos los que enseñan dentro de la iglesia. Gracias por tantos líderes capacitados que se quieren capacitar. Gracias por su tiempo, gracias por su servicio, gracias por todo lo que hacen, Señor, por tu iglesia. Y oramos para que sigan creciendo en estudiar tu palabra, en vivir tu palabra, en enseñar tu palabra. Y Padre, también queremos orar por los futuros Timoteos, por líderes, pastores, Señor, que levanten nuevas personas que quieran servirte, predicando tu palabra, que quieran capacitarse, Señor, que quieran predicar el Evangelio, para que tu nombre, Señor, sea glorificado en nuestra iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Tore. Bueno, una cosa que me olvidé, en mayo 2026 vamos a hacer la conferencia del Evangelio, otra vez en Mendoza. Y buena noticia, va a ser doble conferencia, porque vamos a hacer una conferencia en Buenos Aires antes de Mendoza. El mismo orador viene otra vez, va a buscarlo, 9 años. Última semana de abril, guarden la fecha, ya vamos a pasar más información y tenemos que avisarles ahora que entre los jóvenes, entonces salen los adultos y para que ellos tengan su espacio acá. Sí. ¿Cómo? Por favor.